Saludos, queridos patitos, estamos aquí con ocasión de Atrapado en el Tiempo. Una película de 1993 con Andy McDowell, con Bill Murray y dirigida por Harold Ramis. Y con música, una música es interesante e importante, de George Fenton, que en 1990 había hecho la partitura de Memphis Belle, una delicia maravillosa relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Y 1990 es un momento interesante para la historia, como seguramente el amigo Mariano comentará después respecto de cómo se pequeñó la historia del argumento de esta película. Pero citaré 4 localizaciones: Pittsburgh, Punxsutawney, Altoona y Filadelfia, todos dentro del gran estado de Pensilvania. Bienvenido. Efectivamente. Sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, en Pensilvania, una Pensilvania que en aquella época estaba haciendo una transición puñetera. Sabemos que es uno de los swing states, pero asimismo está saliendo todo lo que era la época de las vacas gordas de las aterías, por cierto. Yo creo que es una opinión personal, pero la mejor película rodada en Pensilvania no es otra que una que acerca de la guerra de Vietnam, que tú conocerás, de Deer Hunter, de Michael Cimino, El cazador en España. Una de las mejores películas de todos los tiempos. Y en este instante, Harold Ramis, que de hecho yo no sé si era neoyorquino o criado en Filadelfia, intenta barrer y atraer a los productores para rodar en su plaza de adopción, ¿no? Sigue siendo una película por la que, como Gremlins, como también Solo en casa, no pasa el tiempo, a pesar de que parece que estamos haciendo una redundancia con el título de la película, pero tuvo problemas para el desarrollo. Démonos cuenta que la película efectivamente es 93 cuando se estrena, 94 en España, que llegó a tiempo para ser doblada con las voces habituales, porque en el año 93 en el Estado español había ocurrido la huelga del sector, una huelga muy grave que afectó a estrenos como Jurassic Park, retrasó La lista de Schindler, etcétera, y aquí no iba a ser menos, porque la voz habitual de Bill Murray, como era Richard Solán, se le quedó una huelga, ¿no? Entre otros, lógicamente. Se intentó doblar con un estudio de Santiago de Compostela, que posteriormente también siguió la huelga, con lo cual lo que fue Atrapado en el Tiempo, el título original de Groundhog Day, pues llegó con aproximadamente 5 o 6 meses de demora debido a este impasse. Lo que hizo que justamente la taquilla española se resintiese un poquito, no mucho, pero no fue una película sleeper como otras comedias de la época, por así decirlo. Esa es una buena pregunta, que seguramente a lo largo del desarrollo tendrá una respuesta. ¿Es realmente una comedia? Claro, es una película con una especie de estela moral. Es un remake de Cuento de Navidad, pero adaptándolo al Día de la Marmota. Muchos nos lo hemos preguntado. ¿Qué es realmente? Ahí dejo la pregunta. Cuento de Navidad, que vio vivir. Puede uno encontrarse en Punxsutawney un poco como en Cecil y Alaska, de Doctor en Alaska. Puede uno tener la sensación de que es como Todo en un día, una construcción como la de Matthew Broderick en aquella película del 84. Tiene uno también la sensación de sentirse un poco Kevin McAllister con Solo en casa. Pero la verdad se estriba en Anne Rice. ¿Sabes lo de Anne Rice? Exactamente, sí. Y Anne Rice, por ejemplo, la autora de Lestat el vampiro, ¿no? Si no me equivoco. Lestat el vampiro. Se da la circunstancia de que en 1990, cuando este guionista que hace el argumento original, luego desarrollado en script con Harold Ramis, está iniciando una carrera como guionista. Y casualmente lee el libro de Anne Rice, Lestat, y empieza a darle una vuelta de si sería únicamente suficiente el tema de ser vampiro o se podría establecer otra dimensión. Y en principio yo quería hacer una película navideña que fuera su carta de presentación respecto de los grandes estudios. Pero cuando mira el calendario, lo primero que ve es el día 2 de febrero, que es el día que sucede el Día de la Marmota, y por lo tanto dijo: Tate, esto puede dar para historia, para meter a ese ser tal vez inmortal. La idea de esa inmortalidad puede resultar árida, puede resultar como, bueno, luego en el 94, justamente en el año siguiente al estreno, encontraríamos
Entrevista con el vampiro, en el que Tito Tom la protagoniza, pero luego tenemos a la chiquilla, tenemos a Brad Pitt, otros personajes, incluso a Antonio Banderas, que se come el show. Así que tenemos ahí luego, a posteriori de esta película, una respuesta respecto de esa aridez de alguien quien tiene todo el tiempo del mundo, que al fin y al cabo acaba queriendo contar su historia para transmitirla, porque está hasta los ovarios, está harto en entrevistar a los vampiros de estar ahí. Y de hecho, es una de las pocas películas de temática espaciotemporal con respecto a los vampiros, antes de meternos en vereda, que triunfa. Hubo otra muy famosa que luego se convirtió en miniserie, como es El Ansia, de Tony Scott. No era Ridley Scott, era Tony Scott, el hermano, el que falleció, en el cual era Catherine Deneuve con David Bowie, con una especie de David Bowie que se convertía en vampiro inmortal, pero sí, la inmortalidad tiene un precio. Al final acabar, convirtiéndose, creo que era una especie de momia viviente, sin poder salir de una especie de salón o de ático, en el cual tenían encerrado a perpetuidad. Sí, iba a vivir, pero era un infierno en vida. Aquí, por ejemplo, el tema temporal cobra especial relevancia, ¿no? En Atrapado en el tiempo, valga su redundancia. No estamos hablando de una segmentación lineal, no estamos buscando una especie de voy al pasado como en Regreso al futuro y luego regresa a su época. No, ni mucho menos. Es una especie de fábula de pescadilla que se muerde la cola, en la cual, a menos que hagas unos buenos actos, como diremos luego, estás condenado a perpetuidad a repetir ese mismo día ad eternum, lo cual para cualquiera puede ser una auténtica locura. Era lo que se decía de lo que diferenciaba a una dictadura de una democracia. La democracia tenía sus fallos, evidentemente. La dictadura era, tenías una seguridad de que el día siguiente iba a ser igual que el anterior, casi una copia calcada. Y era así, desgraciadamente. Entonces es una crítica también social muy potente. La pena de esta película es que nunca supe por qué, lo he intentado buscar en internet, supuso el fin de la colaboración entre el director Harold Ramis y el actor Bill Murray, tras muchos años trabajando juntos. Y de hecho, creo que solo se volvieron a hablar a escasos meses de la muerte de Harold Ramis. Que se produjo en 2014. Efectivamente, justo ese año se vuelven a hablar y poco después, porque creo que el fallecimiento de Ramis fue como fulminante, o sea, que no fue una enfermedad que a lo mejor tenía algo y lo guardó al público, pero tengo un recuerdo que fue en los últimos meses o días del año 2014 y que ya estaban planteando el remake de Ghostbusters. Luego hay, a posteriori, la versión femenina con varaparos, de toda la alt-right estadounidense, sobre todo en la Comic Con, y esta nueva versión con una especie de homenaje póstumo a Harold Ramis a través, creo que era de IA, ¿no? Si no me equivoco. No, eso que dices que hicieron una película de cazafantasmas con mujeres, no, eso nunca sucedió. Sí, el remake ahora con las dos películas que han hecho de Afterlife y de El Imperio de Hielo, eso está bien, está bonito, a pesar de que El Imperio de Hielo no ha tenido cierto éxito. Ya pasó ciertamente con Bill Murray en 1900, creo que fue en el 89, cuando se estrenó Cazafantasmas 2. Iba al rodaje y se preguntaba, pero ¿qué demonios estamos haciendo aquí? No le veía sentido al guión, no le veía sentido a la historia, y estaba ya un poco picajoso. Y esto ya pasó luego con Los Ángeles de Charlie, en el que acabó montando un pollo en el set, diciendo, bueno, que esté aquí Cameron Díaz, pues puedo entenderlo. Que esté Drew Barrymore, pues sí. Pero ¿qué hace esta china, la Lucy Liu? ¿Qué hace esto aquí? Y le montó un pollo ahí. Y, bueno, pues es lo mismo parece que se sucedió en Cazafantasmas 2. Y parece ser que Los Ángeles de Charlie y Full Throttle, pues por lo visto no se le incorporó al elenco protagonista, al reparto, pues por ese problema de tintes xenófobos y muy peligrosos en la primera parte de esta biología, no trilogía, de Los Ángeles de Charlie, un remake de la serie en el año 2000. Entonces, sí, es un actor bastante difícil de trabajar. Todo lo has dicho. El propio Ramis dijo que se reconciliaba con él, pero no sé hasta qué punto la relación iba a ser igual que antes de Cazafantasmas 2. La película podemos decir que encima fue a modo global, no en España, porque España, como he dicho, ya ha dejado menos por este problema que hubo de la huelga de doblaje, de actores y actrices de doblaje. No dobladores, por favor, que me diga dobladores, actores, actrices de doblaje. Dobladores, Bender.
Exactamente, y dobladores aquellos que doblan sellos de correos, o perdón, sobre de correos, etcétera. Pero no, aquí son actores de servicio de doblaje. Pero sí, fue lo que hizo que recaudase menos. También incluso en España recaudó menos la lista de Schindler, si no recuerdo mal también En el nombre del padre, porque esas películas que muchas son del año 93 se estrenaron en el 94, a principios del 94. Tengo recuerdo vivido de ello, ¿no? Y en este caso sí que fue una sleeper en el sentido de que una película de presupuesto, vamos a decir, modesto, 10, 11 millones de dólares, y creo que a nivel mundial acaba recaudando casi 150. Es una barbaridad. Sí, y es una película que es del comienzo de la década y que está, para mí, en cierto sentido, vinculada con otra película del final de la década, como es Lost in Translation, con Bill Murray. Que aquí vemos... sí, efectivamente. Sí, aquí vemos lo que se puede hacer en un extenso espacio-tiempo, y en Lost in Translation es un espacio muy concreto, con lo cual podría incluso verse un túnel subterráneo que las vincularía a las dos. Sí, porque encima, Sofía Coppola, directora de Lost in Translation, es completamente distinta en el tipo de estilo de dirección a Harold Ramis. Pero utilizan un actor que para ellos también fue fetiche, porque Sofía Coppola no dirige la película de la vida acuática con Steve Zissou, pero la produce. Entonces, hay una especie de nexo, efectivamente, que comentas, un arco, que también se produce, que es la Atrapador del tiempo. No obstante, hay guiños también, obviamente por la temática, a La máquina del tiempo de H.G. Wells. También podría decirse que hay un mini homenaje a Regreso al futuro, quizá no se ve tan directamente. Y ante todo, pues como has dicho, a Qué bello es vivir, a un largo, etcétera, ¿no? Es decir, es una película también homenaje. ¿Es una comedia? A mí me parece una comedia, pero también, pues digamos que es una secuela de otra película en la que hace un personaje gruñón, muy a la suya, Bill Murray, como es Los fantasmas atacan al jefe, que ahí sí que es cierto que os cuento la vida. Sí, que los fantasmas atacan al jefe tiene una caja de trovadores de Noemí y de David en Belmartis. Y por supuesto, Life Aquatic está comentada en este canal, como no podía ser de otra manera. Ese mismo año, que creo que era 2005 cuando se estrenó, se hizo también lo que era la, me parece, adaptación cinematográfica, si no me equivoco, de La guía del autoestopista galáctico. Y además en un principio fueron películas fracaso en taquilla. No fracaso de un box office bomb, pero sí es cierto que efectivamente pues no recaudaron todo lo que se planteó, ¿no? De hecho, lo que era La guía del autoestopista galáctico iba a tener 2 secuelas que se cancelaron. Bueno, es una pena porque... Sí, lo de La guía del autoestopista galáctico, el problema es que es un texto tan grande, con 5 capítulos, que es complicado constreñirlo en una sola película, que es un poco lo que ha sucedido. Bueno, yo creo que es mejor La guía del autoestopista galáctico que Guerra Mundial Z, cuyo libro de historia oral de la guerra zombie está bien escrito, está muy bien elaborado, y era complicado hacerlo con la película esta de Brad Pitt. Hicieron un churro enorme y también, por supuesto, lo cancelaron. ¿Quieres una secuela? No. Había una secuela en viernes, pero algo pasó que se canceló por problemas de producción o de agenda, o directamente creo que admití que fue un fracaso. Eso desde luego. En estos casos, lo que ocurre es que es muy difícil poder plasmar todo lo que es un libro, adaptarlo para lo que es la gran pantalla. Véase, a la hora que hablamos de viajes en el tiempo o el tiempo per se, véase lo que fue el fracaso de 2002 de La máquina del tiempo, ¿no? De Guy Pearce. Película absolutamente deleznable, y con un Jeremy Irons haciendo de villano que no se reconocía. Aquí, vuelvo a decir, ha sido una película sleeper, y sobre todo porque el guión de Bruce Joel Rubin, antes de su gran éxito global con Entrevista con el vampiro, está muy bien pulido. Contaba con el apoyo de los propios financieros. En un momento creo que la productora es la Columbia Pictures, en la que se ha separado ya de lo que es TriStar, antes era Columbia TriStar. Es una época de transición, es una época en la que, bueno, las comedias intentan ser un poco, no solo familiares, sino con crítica moral, ¿no? Tenemos desde esta, porque realmente es el personaje de Bill Murray, es un Scrooge, sin lugar a dudas, para luego ver, por ejemplo, lo que es el factor de que se aplica a películas más posteriores, como son comedias románticas, como la primera que introduce Internet, ¿no? Como es Tienes un email.
Es cierto que no es una gran película, la de La máquina del tiempo, de 2002, y tiene un vídeo en este canal, ese momento de la luna cayendo, en buena medida, y tenías parte de la película, y coge y lo tira a la basura y dice, sigamos. En 2002, afortunadamente, hay otra película de Ivan Reitman, compañero en Cazafantasmas, como es Evolution, con David Duchovny. Una maravillosa película, entretenida y divertida. Pero ciertamente volvamos regresando a Pittsburgh en el momento inicial de la película, con esa música de George Fenton, en el que nos enseña parte de la ciudad y nos va al canal 9, en donde está Phil Connors, que es el protagonista, en el que nos encontramos. Bueno, luego, si quieres, a lo largo de la película puedes hacer uso de tu conocimiento de la sociedad estadounidense en esta situación, como podemos ver al inicio de Jungla de Cristal, cuando el personaje de John McClane tiene una camisa de cuadros escocesa, en la que nos dan a entender que es un personaje que no es de una clase alta, que es clase trabajadora, y por lo tanto ya al estadounidense medio ya le está dando información que igual al resto del público no tiene por qué saber esos códigos. Y aquí también igual tenemos parte de códigos que el estadounidense medio, sobre todo el de la época, teniendo en cuenta que es una película de 1 hora 36 minutos, ya lo dan por sentado para ahorrar tiempo e ir más a asunto. En los personajes tenemos en el de Phil Connors alguien que se cree una diva, que creía que tenía que estar en otro lugar, en otra posición social, jerárquica, y tiene que hacer por tercer año, le dice cuando ha dado la información del tiempo, por tercer año vas a estar en Punxsutawney con el Phil, la marmota y todo esto, y dice cuarto año. Y ciertamente cree que es más de lo que tendría que tener. Es un dilema moral, porque encima sí, quizá lo que tú dices es un código de vestimenta, un abrigo largo tipo de la época, no raído, pero también la bufanda típica que nunca llevaría un presentador de alto standing como Dan Rather si tuviese que dar. Tampoco Dan Rather daría una noticia así en directo, ¿no? Ni un meteorólogo. Podría hacerse en plan cultural, por parte de la CNN, mandar a un, no tertuliano, pero sí presentador de segunda fila para hacer el trabajo que también hace el propio Bill Murray. Que de todas formas, Bill Murray, su personaje, si hiciese algo así, yo estoy seguro que estaría encantado de la vida. Pero sí, ese código de vestimenta, así mismo, aunque no parezca, hay un homenaje a Dawn of the Dead, el amanecer de los muertos, la original de 78 por George A. Romero, ¿no? Ese plano inicial de Pittsburgh es muy idéntico a lo que es la ciudad, la misma ciudad en la que se rueda la película, ¿no? Y de hecho creo que hay un momento en el que se enfoca por encima a lo que es un centro comercial ya derruido, en el cual se rodaban las escenas de acción de dicha película. Sí, puede ser. Yo también me estaba pensando en esa situación cuando llegan y el personaje de Andy McDowell, Rita, sabe lo que ha pasado anteriormente. Ella ha hecho su screening de la situación y del personaje, y hay un hotel que está en el centro del pueblo, al lado de la plaza donde se celebra el evento principal del 2 de febrero, y parece que sabe perfectamente que no quiere estar ahí. Tal vez por el servicio, tal vez porque está demasiado cerca del evento y lo aborrece completamente, porque son pueblerinos, porque son gente poco sofisticada, y dice, no, tranquilo, Phil, no vas a estar aquí, vas a estar en la calle Sherry, que está unas cuadras más para allá, en una casa de invitados. Y dice, bien, así está bien, tratará las estrellas. Este asunto del lugar también tiene algún código de trasfondo cultural. Probablemente porque en una ciudad como Pittsburgh, como todo Filadelfia, en la cual es la cuna de la democracia estadounidense, porque recordemos que la capital real de Estados Unidos es obviamente Washington D.C., pero si hablamos de capital cultural, de padres fundadores, podemos decir perfectamente Pittsburgh. También podríamos añadir Alexandria, en Virginia. Nueva York ya es luego lo que es la capital económica. Pero en este caso es como él no quiere desplazarse a una parte del downtown donde ve poco menos que lo que tú has dicho, rednecks, ve un código social de paletos. Si bien, por ejemplo, lo que es
Pensilvania no es el sur de Estados Unidos y empieza a haber un cambio cultural, no es la Nueva Inglaterra tan próspera, ¿no? Aquí son más esa hospitalidad que también se ve en el sur, pero que a muchos le parece chocante. Gente que sigue teniendo unos buenos modales, que acaban siendo empalagosos. ¿Quiere usted tomar esto? ¿Quiere esto? ¿Quiere lo otro? Y la mala cara de Bill Murray se debe a eso. Bill Murray es un neoyorquino, al 100%, quiero decir, en vida real. Y acostumbrarse a ese estilo de vida tan pausado, tan calmado del sur, cuando procede de una ciudad tan bulliciosa, tan terriblemente, como diría yo, megalópolis, como es Nueva York, la cosa cambia. Aquí tenemos una ciudad de aproximadamente 2 millones de habitantes, como es Pittsburgh, si no me equivoco, una ciudad basada en industria, y es un código en el que, lo que tú has dicho, es una especie de acción social, ¿no? De clase social. Tenemos a Bill Murray, que se considera un presentador de alto nivel, que no está donde él debería, y es él como un white collar, un trabajador de guante blanco, ¿no? O de cuello blanco. Y en cambio lo que tenemos en toda Pensilvania, solo en Pittsburgh, ¿qué es? El estado de las acerías, el estado de los trabajadores que dieron su piel creando el megacero de Estados Unidos. Que ahora no va a tener aranceles, por así decirlo, ¿no? Pero efectivamente esos son blue collar workers. Y eso, pues para gente de los estados pijos, como lo llaman, el trabajo manual se ve como una especie de cosa fea, como una cosa fuera de sitio, que tenía que quedar en el siglo XIX, no en el XX. Esa es la imagen que da realmente Bill Murray. Pijo no, elitista sí. Sí, tenemos lo comenta en el viaje de Estados Unidos de Emilia Blanedo, que hicimos un conversatorio sobre su libro, cómo era aquel filósofo que en la época del siglo XIX, que estaba relacionado con David Thoreau y todo este movimiento. No era estadounidense. Me refiero a este muchacho que era estadounidense y que es uno de que se saca muchas frases de filosofía. No me sale el nombre. Sí, bueno, era alguien que luego acogió a David Thoreau en su casa y que creo que venía de este estado y que proviene de ese proyecto que el señor Penn recibió de su graciosa majestad y por eso se llama Pensilvania. Silvania, que es el bosque de Penn, y ciertamente fue una especie de proyecto particular. Evidentemente, Filadelfia tiene mucha importancia en Estados Unidos, que está justamente al otro lado. Por eso dije, está, por ejemplo, en la zona de los Grandes Lagos está Cleveland, luego tenemos la zona de Pittsburgh. Cuando vamos un poquito más hacia la costa tenemos a Punxsutawney. Un poquito después tenemos a Altoona, porque en el pronóstico dice, bueno, sí, va a haber un movimiento de ámbito frío, pero va a venir la parte cálida desde la parte del Golfo, pero va a descargar en Altoona y no va a quedar en la zona de Pittsburgh, ni siquiera en la zona de Punxsutawney. Y luego ya cuando nos acercamos a New Jersey, tenemos en el otro lado tenemos a Filadelfia, ciudad de Rocky Balboa, otro de los iconos, también luchando contra el despoblamiento de la industria y de toda esta circunstancia también en los años 80. Por lo que nos encontramos con esa contraposición del personaje de él, que evoluciona a lo largo de la película, y a veces parecía que el personaje de Andie McDowell, el personaje de Rita, se ve opacada, a pesar de que en cierta medida ella, desde Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, que es un éxito precisamente del año 90 con James Spader, y luego ha tenido otras cosas después, en el año 92, 91, 93. En esa época estaba más o menos de cierta boga, pero no parece salir beneficiada del papel en esta película. No, aquí fue una constante que luego pasó con Andie McDowell, coprotagonista en muchas producciones, como hemos dicho ahora, o dije ahora, la de 4 bodas y un funeral, pero queda a la sombra del actor protagonista masculino, ¿no? Y yo creo que a fecha actual, Andie McDowell hace muchísimo tiempo que no veo en cine, no sé si está semi-retirada, si sigue haciendo únicamente spots de Max Factor y Avon,
es raro verla en activo, lo cual es algo muy común y muy triste en muchas actrices, incluso de comedia de la época, ¿no? A llegar a los 50 años se las silencia o se las invisibiliza. Pocas han aguantado hasta una edad, digamos, la edad clásica de jubilación, de 60 a 65 años. Muchos han retirado, otras han trabajado como guionistas. La propia Carrie Fisher, que había empezado una carrera en lo que era comedia y demás, pero fue detrás de estos guiombos, ¿no? De hecho, creo que esta misma película, si no me equivoco, fue lo que se llama un script doctor, que revisaban el tipo de guión para que fuese más llamativo, menos normativo y más original para el gran público. Y si bien está acreditada, creo que posteriormente en la edición en DVD traía agradecimiento especial por parte de Harold Ramis. Démonos cuenta de que todos estos actores que encima fallecieron relativamente jóvenes, Harold Ramis con, creo que eran 63 años, Carrie Fisher con 60 recién cumplidos, pues habían estado en el Actors Studio de Nueva York y generalmente habían coincidido en que, más allá de la carrera de actor-actriz, tenían que verse otras opciones como, en muchos casos, era producción, aunque no lo veían viable por el riesgo que, en cierta medida, era invertir tus propios ahorros para proyectos, por ejemplo, fallidos, caso que fue el de Christopher Walken, que casi se arruina con Las puertas del cielo, ¿no?, de Michael Cimino. Ya dije antes El cazador, tenemos El cazador, la parte buena, y luego la carrera en declive de Michael Cimino a partir de todo lo que ocurre con Las puertas del cielo, una película de casi 4 horas, ¿no? Y muchos optaron por lo que era ser script doctors o trabajar como guionistas. Por el contrario, Andy McDowell, de repente, esta película sí, recaudó $115 millones, luego viene el gran éxito de lo que es Cuatro bodas y un funeral, pero no redundó su carrera, como tampoco, por ejemplo, para Helen Hunt, otra gran actriz de comedia que gana un Oscar por Mejor Imposible. Yo creo que desde ese año le he visto de blockbuster 3-4 películas. Sí, en efecto, es lo que en teoría denuncia La Sustancia con Demi Moore, ese asunto del olvido de las actrices cuando pasan una determinada edad. En esta película, por lo tanto, nos encontramos con ese elemento que es Punxsutawney Phil, Phil como marmota, como elemento apegado a la tierra, lo telúrico, las tradiciones. Ese momento en el que se supone que si Phil, la marmota, mira para atrás y ve su sombra, son 6 semanas más de invierno. Y evidentemente eso concuerda o no con el día 21 de marzo, que es el día formalmente inaugural de la primavera. Pero también que dijo nuestro amigo Ozjan. Sí. Pero ahí tenemos una circunstancia curiosa, como es el hecho también de la sensación térmica. Cuando podemos tener fuera una temperatura de 18 grados por una sensación térmica de 13, con lo cual también podríamos extrapolarlo al tema de parece que hace primavera, pero en realidad es invierno, con lo cual por ahí se podía dar una cierta cobertura o justificación a esta historia, que seguramente se ve como la vecina Ohio, que tiene ahora a J.D. Vance como vicepresidente y es un redneck de esta especie, que se les ve como paletos, gente que no tiene ni idea, que están relacionados con la tierra, que hacen esas otras cosas que no tienen nada que ver, no como los cosmopolitas de ciudad, que son los que tienen la relación con el mundo y son los que saben. Y por eso tiene esa situación tan complicada en ese momento en el que primero llegan, pasa la noche y después empieza con esa tonadilla que también resulta curiosa porque también remite a viajes en el tiempo, a pesar de que no sean nada fantasiosos, como es Sonny Bono y Cher, I Got You Babe, sonando siempre a las 6 de la mañana. Lo primero que, sí, fueron un par de músicos de los años 60, tuvieron este éxito, creo que fue en el 68-69, y luego se separaron. Sonny Bono acabó siendo representante en la Cámara de Representantes y Cher pasando por el quirófano un montón de veces. Bueno, sí, y Sonny Bono, aparte de ser acusado de malos tratos por Cher póstumamente, murió de una forma bastante perra en Aspen, Colorado, casi el mismo día que otro del clan Kennedy, que ambos creo que fue de la misma manera, decapitados por un cable colocado entre varios árboles de separación entre la zona con más nieve y menos nieve de esta estación tan famosa en el centro de Estados Unidos.
Cachilimochilis. ¿Qué pasa con los cables? ¿Qué pasa con los cables? Alfonso Dampier también acabó decapitado con un cable. Y alguien más hubo también, no recuerdo quién había sido. No sé si alguien de Clan Kennedy igualmente, aparte del que he nombrado, que era primo del actual secretario. Se ha nombrado secretario de Salud, ¿no? Finalmente. Oh, sí, sí. Caroline Kennedy está horrorizada en nombre del resto de los primos. Sí, ya algo vi eso, pero que lo llamaba depredador o algo de esto, efectivamente. Pues aquí tenemos esta realidad, ¿no? De lo de, sí, la canción de Sonny Bono y Cher, más todo, pues una especie de ciclo que no paraba. Hay una película también bastante desconocida, quiero decir, en la época en la que hay estos blockbusters de Navidad hasta llegar hasta febrero, hubo una época, dos blockbusters que, no blockbusters, perdón, sino desconocidos, que eran realmente películas de terror, una a espejo de lo que es Atrapado en el Tiempo, y no recuerdo el título, pero era con Dennis Quaid, algo muy similar, creo que se llama Death on Arrival, Muerto al Llegar, y asimismo otra que también tiene que ver, pero que está con el tema navideño, en el cual había un Santa Claus psicópata que se llama 12:30 Operación Santa Claus, en la que un niño en silla de ruedas enterrado en su casa tenía que librar una batalla contra un sociópata o psicópata fugado de un manicomio disfrazado de Papá Noel. Daría para mucho, estoy hablando de películas que Fotogramas a veces las citaba como las más terroríficas de la historia. Sí, efectivamente, hay muchas películas interesantes y ocultadas por ahí. En ese primer día, que es la guía para todo lo demás, pues evidentemente tienen que estar a las 7:20, que es el momento en el que se produce el evento principal. Y como suele pasar en todos estos eventos, hay eventos alternativos, complementarios, que se van sucediendo. Por eso acaban preguntándole, bueno, igual después de haber estado en eso te quieres quedar durante cierto tiempo. Pero como ha entrado la burbuja, nos lo quieren demostrar de manera física, haciendo ver que incluso él se ha equivocado, porque van por la carretera y empiezas a ver la nieve, porque en el comienzo del día se ven, sí, un poco de nieve por aquí y por allá en la calle, cuando se ve ahí desde la ventana, pero se ve como que no ha cuajado. Pero luego, cuando después al mediodía ya salen en dirección a Pittsburgh, se ve que la carretera está colapsada, que no pueden salir, no pueden seguir, y el propio policía de carretera le dice, pues tendrán que volver ustedes a Punxsutawney. Y él se desespera, no puede ser, no puede ser. Un clásico de las autopistas de Estados Unidos, he de añadir, ¿eh? Y al final, evidentemente, cae el día y nuevo día, y ahí es cuando empieza a decir, esto me suena. Hay un déjà vu por aquí. El bucle. Sí, un instante que al principio es, pues me recuerda una frase que también luego coge Matrix, como era el tema del gato, ¿no? Que decía, uy, esto ya ha pasado, este gato ya ha pasado por aquí. En cambio en Matrix lo que pasa es que los déjà vu significaban, vamos a ver, hay gente muy rara y muy mala cerquita. Aquí era distinto, era de, o que se descubre a posteriori, empiezas a hablar bien, empiezas a dejar de ser este ser egocéntrico, digamos hasta irreverente con la gente alrededor, o te vas a quedar, como el propio nombre indica, atrapado en el tiempo en la traducción española. En Matrix creo que lo primero era que eran bugs del sistema, y luego pues podía significar otra cosa añadida también respecto de, sí, porque esos bugs no tenían sino también ese significado de problema, y entonces ahí igual la gente se daba cuenta de que estaba en Matrix y por lo tanto era un potencial de que se desconectaran y bueno, pues ese tipo de cosas que no vamos a entrar en ello, pero ciertamente en esta parte podríamos decir incluso de que transita unas fases de duelo a lo largo de descubrimiento, ira, negociación, desesperación, frustración. En esta primera, quiero recordar, y la he visto hace un momento, no he terminado de verla, pero ya la he visto otras veces, más tranquilamente. En la primera, pues siente esa contradicción respecto de estoy viendo lo mismo y no sé qué demonios hacer, y empieza a tener un comportamiento errático.
errático, gracias a la palabra, no salía, errático, muy errático y muy divergente, no sé si definirlo así, pero sobre todo de todo, pues es lo que tú dices, hay un nivel, por ejemplo, de que no es aceptaciones como de rutina, vuelve a pasar lo mismo, no sé qué ocurre, desconocimiento, hasta el final llegar a la frustración, y la frustración, que una de las veces se traduce en un autosuicidio. Sí, en ese primer momento podríamos decir que culmina cuando está con los dos borrachines en la bolera, y al final acaba decidiendo que mejor no dejar que lleven el coche y lo lleva él. Y los amigos, bueno, no son amigos, son gente que ha encontrado porque lleva ya unos cuantos días ahí. Sí, es una diversión distinta. Les ha dicho que estuvo en las Islas Vírgenes, que estuvo con una tipa, descubrió allí, se lo pasó bien, con una bebida, la mar, la playa, todo fantástico, la costa, que por qué no podía repetir ese día, que es el que le gustaba, era el precioso, el bonito. Pero no, tenía que repetir ese día en Pansatoni, el día de la marmota, el 2 de febrero. Y cuando salen, le dicen, bueno, ¿cómo sería el tema de no tener consecuencias? Y de repente le ilumina la mente y dice, no hay mañana. No hay mañana, con lo cual puedo hacer lo que quiera. Y ese chiste de... bueno, aquí le aparece una tortita. Va haciendo el loco, el cabra, se mete en la vía del tren, la policía le persigue y cuando les atrapan, pues quiero un par de hamburguesas, una bebida y quiero unas tortitas. ¿Es tarde para unas tortitas? Por supuesto, les meten en la cárcel, pero cuando llega a las 6, vuelta a la cama y a empezar. Que eso es una cosa curiosa, porque de los personajes de la película, solamente Bill Murray es el que tiene toda la información. Y a través de Bill Murray nosotros. Sí. Y también podemos decir que me recuerda un poco, quizá la has visto, una película, yo no sé si llegó a estrenar en cine, desde luego en Amazon sí, de Frank Grillo, como era Next Level. No sé si la conoces, es muy parecida. El caso es que aquí parece que han hecho un experimento de vuelta del tiempo a fin de acabarse el mundo. El villano final que aparece es Mel Gibson y es como que desde un instante en el que se despierta en su cama le quieren matar. Hay momentos en los que tiene que aprender a combatir, es bastante cómico durante 24 horas. Y luego ya otra vez es en la partida, en vez de ser el día número 30 y tantos de despertarse otra vez el 2 de febrero, en este caso es vida número 72 e iniciamos el juego. Bastante buena, podríamos hacer un día si la ves conversatorio sobre ella. Boss level, perdón, no max level, boss level. E intenta aprovecharse al máximo. Es el momento de estar en la cantina y comer al máximo. Está el descubrir a una chiquita que descubre información de ella y luego para el día siguiente la prepara para la señora Walsh, literatura, bien, yo era el que se sentaba detrás y acaba, curiosamente, como sucede en un momento dado con Rachel cuando va a Londres en Friends y Ross está a punto de casarse y Ross dice el nombre equivocado en aquella boda en la capilla que está derruida. Aquí pasa algo parecido porque el personaje de Bill Murray, Phil, dice Rita, no dice el nombre de la chica con la que está, con lo cual ahí se ve que en realidad con quien quiere estar es con Rita, no con esta, sí, no es con el ligue. Luego tiene otra a la que viste de colegiala, bueno, colegiala barra más bien sirvienta, aquella con el vestuario negro y blanco y el vestido de Clint Eastwood. Sí. La trilogía del dólar presumiblemente iban a ver. Y pasa la chica por detrás y le dice, una exnovia, nunca me olvida. Bueno, nunca se acuerda, siempre me olvida. Claro, porque como va cambiando de día, pues se resetea la mente de todo el mundo, menos la suya. Y con él la nuestra. Sí. Y de hecho es el único personaje que tiene la capacidad, como has dicho, de ver y recordar todo lo que ocurre cada día. Ad eternum, porque no puede salir de ese bucle. Y puede estar con varias personas, puede hacer las mayores barrabasadas
a sabiendas de que a las 6 de la mañana del día siguiente va a retraerse 24 horas antes. Y otro día, y otro día, y otro día. Sí, que es por eso lo que luego intenta hacer, que es el siguiente estadio. Después de haber intentado comprenderlo, después de haber pensado, bueno, pues voy a aprovechar como si fuera esto todo en un día, en la película esa de Matthew Broderick, bueno, pues aquí, como quiero estar con Rita, voy a trabajarme y estar con Rita, hacer un día perfecto, tomar nota mental, le gusta chocolate blanco, no, entonces no chocolate blanco, le gusta esta bebida, perfecto, pues tomo esta bebida. Decir que se la toman pensando en Roma, como la luz afecta a los edificios, en vez de brindar por la marmota, no, por la paz mundial, pues por la paz mundial. Y es curioso, porque en ese momento, cuando está brindando por la paz mundial, el camarero hace un gesto de... ¡Qué cabrón! Como si supiera algo, pero yo creo que simplemente es porque ha visto tantas veces ese gesto de personas que intentan ligarse a una chica, no porque sepa que él ha hecho eso, sino no por Phil, sino por otros Phil que han pasado por ahí. Es decir, pues sí, por el mismo esquema. Y de hecho, también recordemos una cosa, todas las veces que intenta acercarse a Andy McDowell, hasta cierto punto es rechazado. Es rechazado, lo que marca también que tiene que cambiar el tipo de actuación. Ahí podemos también un homenaje en otra película, bueno, que no sé citarla, como puede ser, porque me refiero a viajes del tiempo y demás, como es Los Vengadores, El Hombre Hormiga y la Avispa, Quantum Manía, ¿no? Hay homenajes a varias películas de la época. Son unos easter egg, huevos de Pascua, que no se ven directamente, pero sí se nota la mano del guionista que ha visto esto. Por cierto, la película, a menos que la gente tenga mucho cuajo, que no la olvides. Deja un poco de desear. Quantum Manía, esa todavía no la he visto. Tiene cosas buenas, pero sobre todo se nota que hubo una crisis en los efectos especiales y una huelga de 4 meses para el desarrollo de los mismos. Y también algo del guión debe de haber algún problema, porque no sé si Quantum No Solas o Quantum Manía, ¿cuál es peor en guión? No, aquí el problema realmente viene por un actor que iba, mira, también es una homenaje temporal. Hay un instante en la película que hay un crío que lleva una figura de un villano Marvel, que es Kang el Conquistador. No sé si era una escena eliminada o aparecía en la propia película. Creo que la película aparecía Kang, que luego es el villano de Quantum Manía, y ahora se tuvo que eliminar, pues, vamos a decir, por problemas legales externos del actor que interpretaba. Sí, Jonathan Majors, que yo creo que por desgracia su carrera ahora mismo está acabada. No sé si volverá. No creo que vaya a volver, sería un milagro, tal vez que apareciera como un easter egg o cameo en Vengadores Doomsday, pero ya se han hecho el plan alternativo con Robert Downey Jr. como Dr. Victor Tom Doom. Así que, bueno, pues planes alternativos. Y aquí tiene planes alternativos, Phil. Sí, precisamente porque está con los niños ahí en la guerra de bolas, descubre esas esculturas de hielo, caen a la nieve, luego se las lleva a su habitación y bueno, es lo que dice, generar un día perfecto, y es una cosa que es bastante artificial, porque trata de cambiar el resto de cosas y no cambiarse a sí mismo. Él seguir siendo lo mismo que comentaron Noemí y David respecto de 12 años de esclavitud, en el que hay un momento en el que el personaje protagonista cambia porque él ha estado viviendo como negro pero en un mundo de blancos en el norte, y hay un momento en el que la música, que para él ha significado algo distinto, le penetra y empieza a cantar como negro con los negros. Con lo cual, no solamente es adaptación de exterior, es una adaptación ya interior y que penetra y cambia. Eso es. Y aquí tendríamos ese momento, en el que Andy McDowell piensa que eso ya es artificial, se da cuenta y le empieza a dar bufetones y le rechaza, y entra ya en la depresión, que es tratar de
decir, este es el final. Porque, ¿cómo puedo eliminar el día? Porque ya lleva muchos. ¿Cómo terminar todo esto? Y es liquidándose a sí mismo. Sí, de una manera bastante curiosa. A mí, creo que sí, es del tiempo, ¿no? La más graciosa que hace es la de tostadora en la bañera. Esa es la segunda. La primera es coger, después de decir, la única manera es ponerle final, y, por supuesto Larry, el cámara, que curiosamente no es el de Solo en Casa, es otro actor distinto. Igual alguien tiene la tentación de decir, sí, sí. No, este año, en esta era el de Búscate la vida, Chris. Es el Chris Columbus y no es Chris Columbus. Chris Penn tampoco, porque además son Penn, no me acuerdo, un Chris. El que decía Mis Gérmenes en Scary Movie 2. Sí, exacto, el de Scary Movie. Por lo tanto, hay ese momento en el que se ve que es un personaje, Larry, curioso, porque cuando decide Phil Connors secuestrar al otro Phil, la marmota, y el maestre le dice a la policía, corren la voz, que han secuestrado a la marmota, dice, se me ocurren un par de cosas para poder secuestrar una marmota, y ese par de cosas son sexuales con la marmota, lo cual ya le dan a uno pistas de que este personaje de Larry es. Y por supuesto, cada vez que hacen un corte de grabación, le dice, fantástico, todo maravilloso. Y cuando ya se ha ido Phil, dice, está como una chota, está como una cabra, está loquísimo. Y Phil Connors, por supuesto, da la vuelta a la camioneta, se mete dentro, libera a Phil, le hace más o menos conducir, y es uno de los momentos, una de las imágenes más reproducidas, con la marmota ahí delante y el otro Phil detrás, que se parecen mucho, curiosamente, en los gestos, en la cara, hasta que llegan a esa mina a cielo abierto, en el que dicen, bueno, le tenemos, pero no se dan cuenta de que no ha ido sino a saltar. Quitarse el medio. Sí, efectivamente. Como si fuera el final de... ¿El Luis? Exacto. El Luis, es que lo estaría digo, el final de Telma y Luis, que todos nos esperábamos otra cosa. Gran película de Ridley Scott, de las menos conocidas, por cierto. Sí, ¿quién sería Telma y quién sería Luis? En los dos Phil. Exactamente. Aquí, por ejemplo, sí, hay un momento de lo que tú dices, lo de la frustración. Vivo en un bucle continuo. Por eso creo que también hay un homenaje a los cómics Marvel y justamente al personaje que hemos hablado antes. Hay un villano como Skang, que luego a otro villano de los Cuatro Fantásticos, como es... Bueno, primero fundamental, Kang no deja de ser si no me equivoco, un descendiente directo del Doctor Muerte y de Reed Richards, porque su nombre es Nathaniel Richards, gozando de toda la ingeniería del Doctor Muerte. Pero asimismo hay un momento en el que al que condena a un ostracismo en una zona negativa por la eternidad viviendo todo el día lo mismo es a Annihilus. No sé si alguna vez leíste alguna sobre el villano de la Marvel. Aquí se ha hecho una especie de Annihilus sobre el personaje de Bill Murray. Sí, es probable que haya esa vinculación. Una condena lo prometeo. Sí. Bueno, también... No roen hígados, pero sí cada día tiene que volver a la misma rutina. En cierta medida es la condena que el generalazo tiene en Krypton. Exactamente, lo de la zona negativa. Estar perdido ahí. Lo que pasa es que Zod no era precisamente algo así como volver a iniciar cada día, era estar justamente ad eternum vagando pues por la ciudad espacial. Aquí no deja de ser una especie de vagabundo temporal, te permaneces en un espacio-tiempo delimitado de 24 horas para la eternidad, lo cual es absolutamente terrible. Sí, porque la segunda es cuando baja en pijama, coge la tostadora, sube y cacharrota. Y luego está saltar desde la iglesia, y lo dice después, cuando está con Andy McDowell, ya con una camiseta, un abrigo y una imagen un poquito desmejorada de que ha hecho esto, lo otro, lo más allá, y le dice, soy un dios. Lo cual remite a Cazafantasmas cuando
en lo alto del edificio, te pregunta, ¿eres un dios? Y dice, no soy. No es el personaje de Bill Murray, pero le reconvienen cuando dice no, y les tiran casi por la ventana y le dice, cuando alguien te pregunte si eres un dios, di que sí, no seas tonto. Y aquí, ciertamente, se piensa, soy un dios, y dice, no, eres el dios, no. Y se empieza a hacer el recorrido de esta persona es esto, tiene este es un camarero y además es gay, y incluso incluye lo de cuando se excita hace un ruidito de ardilla. Bueno, hace el repaso para intentar demostrarlo, y es cuando en ese momento Andy McDowell dice, bueno, voy a acompañarte durante el día a ver si esto funciona así o así. Y cuando, por ejemplo, está con el tema de las cartas, ahí se ve, porque dice, ¿cuánto se tardaría en aprender todo esto? Y le dice 6 meses, 5 horas al día, y aquí, lo cual no es algo hipotético. Está diciendo que ha pasado 6 meses aprendiendo a hacer el juego ese tan chorra con las cartas. Exactamente, 6 meses que, aunque vuelva al inicio del mismo día, del 12 de febrero, efectivamente, imagínate lo que son 6 meses viviendo el mismo día. Agradable no debe ser, pienso. Y es cuando se da esa cosa de... Creía que era medianoche. No, yo nunca dije que era medianoche, era las 6 de la mañana. Se queda dormida y le suelta, después de haberle comentado precisamente respecto de dónde estaba y todo esto, al final le dice que, porque en última instancia, después de hacer el recorrido en la cafetería, le dice, bueno, ¿qué sabes de mí? Y le cuenta de esa localización con la cabaña donde le faltan unos tablones al final del muelle, y que, bueno, una cosa bastante emotiva. Y ahí la música de Josh Fenton funciona muy bien, a pesar de que no sea un Hans Zimmer ni un Morricone, pero digamos que lo importante aquí no es el nombre, sino que en el momento importante la música eleve la escena y acompañe, y lo hace muy bien en los momentos más oportunos, ya sea en este de enseñarle que conoce ese secreto, que solamente lo sabría ella, o cuando a medianoche, después de pasar medianoche, tal vez a las 2 de la mañana, le cuenta de ha pasado mucho tiempo, él siente que estaría muy bien estar con ella, pero se siente que no es merecedor de ella, pero si algún día fuera merecedor de ella, la querría, y ahí la música también acompaña muy bien a la hora de darle dramatismo a la escena. Es un innuendo muy similar al de otro compositor, no tan conocido, ganó un par de Oscars, pero bueno, muere joven y en extrañas circunstancias, como es James Horner, ¿no? Una especie de hilo conductual en el cual hay altos y bajos en lo que es la banda sonora, para luego llegar a un final emotivo, como hizo, me parece que era el propio James Horner el que hizo la banda sonora, para mí la mejor de su filmografía, si no me equivoco, como era la de Jim Carrey, que era como una especie de gran hermano, no me acuerdo, el juego, no es el juego de Ender, que es la novela. Vaya, por Dios. Pues ¿De 1998? Exactamente, del 98, que eso de Truman, gracias. Eso es. Ahora me acuerdo, eso de Truman. Sí, otro compositor interesante es Michael Kamen, muerto en 2003. Michael Kamen, que encima tuvo la mala suerte de, bueno, creo que lo que fue James Horner muere 10 años después, pero de Michael Kamen tengo recuerdo de que se quedó trabajando estando enfermo de esclerosis múltiple no lateral, pero que fue lo que le acabó matando. Michael Kamen, con la música tanto de la Universal original, también Licencia para Matar de 007, la última de Timothy Dalton, etcétera. Y era un compositor muy bueno, también Basil Poledouris, que estuvo propuesto para esta película a través de haber hecho la banda sonora de Robocop, y un largo etcétera que al final se descartaron. Quizá por los precios de producción, que al final ya se ve que han redundado en para bien. Fue en taquilla un éxito, pero las productoras, sobre todo Columbia, tras ese divorcio amargo de TriStar quiebra, andaba con miedo. Lo que hablamos también de la Fox en muchos casos, ¿no? Sí. En el inicio del día hay dos personajes que se nos presentan como
arquetipo respecto de ese posicionamiento. El primero es el vagabundo que está en la esquina, y el otro es el antiguo compañero corredor de seguros, que en primer momento hay un hueco en el suelo con unos hielitos, agua, ese juego de meto la pata o no meto la pata, o me río de otro que mete la pata aquí. En ambos casos, en el caso del vagabundo, está la idea de o pasar de él o hacerse cargo de él, y en un momento dado le invita a sopa, se da la circunstancia de que acaba muriendo el vagabundo en un callejón, le tratan de convencer de esto es lo que tenía que pasar, y le dice no, él se empeña en que no puede ser, porque este va a vivir, porque es responsabilidad de él. Y en el caso del compañero de seguros, está la situación de, en primer lugar, apartarle, y en otro lugar, al final, comprarle toda la panoplia de seguros y hacerle el día más feliz de su vida. Pero claro, ese juego... Pero es eso, ese juego ahí que hemos visto también antes, cuando el personaje de Rita le ha dicho tienes que hacértelo mirar, y se hace una revisión médica, que es curioso, pero que creo que es Harold Ramis el que le hace la revisión médica. Este es el camino de Harold Ramis. Sí, luego tenemos a un psiquiatra que le ayuda, y creo que es su hijo, que le dice, bueno, igual mañana, si se da con el cojín de mañana no puedo venir. Y en todos esos días ha ido pasando con el vagabundo y con el de seguros. Seguro. ¿Y a qué te recuerda también esa especie de vagabundo al que ayuda? ¿No te recuerda a los fantasmas atacan al jefe? Aquel que finalmente muere de frío, pero que luego consigue irse al cielo gracias a la ayuda de Bill Murray. Sí. Sí. Podría tener una especie de innuendo parecido, ¿no? Pienso, vamos. Y ibas a decir algo de los seguros. ¿Y en los seguros? Se parece un poco a Charles Martin Smith. Sí, es que es eso. Yo creo que es lo que pasa, que ahí llevaba esa pinta tan rara que siempre asociado a Charles Martin Smith con Encuentros a tercera fase y con... No, Encuentros a tercera fase no, perdón, Starman. Siempre confundo esas dos películas. Encuentros a tercera fase era Bob Balaban. Pero sí, y es que ha habido una cantidad de cameos de ese pack, que por cierto, todos ellos actuaron, quien más, quien menos, salvo Bill Murray, ¿en cuál? La ópera prima hollywoodiense de George Lucas, American Graffiti. Y ahí estaría ciertamente el problema de tratar de mejorarse a sí mismo, que es al final ese bucle que supuestamente se podría salir, porque lo ha intentado prácticamente todo, el ser hedonista, el automorisionarse, y ahora ha pensado, bueno, si cambio yo, que es una estrategia bastante estadounidense, la del renacido, lo cual resulta también curioso porque en ese momento ya no estaba George Bush padre, pero su hijo, que será presidente, tendrá esa idea del renacimiento, de alguien que fue alcohólico, que abrazó la fe y que luego ya renacido, valga la redundancia, abrazó el béisbol primero, y luego la política, gobernador, presidente, lo cual, sí, el hecho de reconstruirse a sí mismo a través de Jesús. Sí, es un clásico. Es esa especie de, vamos a llamarlo, redención buscada. Sí. Redención que al final, y es un clásico también en qué zona. Pues justamente, si bien Pensilvania no pertenece al Bible Belt, es una de las zonas más conservadoras religiosas en cuanto a credos, etcétera, ¿no? Eso teniendo en cuenta también que es una zona multiétnica. No sé, Pensilvania porque el nombre es británico o de origen inglés, pero ahora los mayores pobladores que son descendientes de qué, ucranianos, rusos y griegos. Entonces, lo que es junto con Maryland, tiene una especie de etnocentrismo religioso muy potente, cosa que se demuestra aquí en la película. Sí, tenemos la búsqueda de la salvación con esa persona que en el restaurante se está ahogando porque se ha atragantado, haciendo sí, eso es, la Madura Bergendich, y está en cierta medida
un elemento dual o triple, porque ya lo hemos visto antes respecto de aprender francés y el tema de la poesía francesa del siglo XVIII, con la risa, porque hay un momento en el que parece que está dentro de una especie de Oktoberfest, con las jarras y todo, lo cual también da esa idea multiétnica y de diversas procedencias, a pesar de que estamos en febrero, pero ¿qué más da? Todo viene bien. Fantástico. Vale. Y en un momento dado le dice, ¿tú no hiciste radiodifusión o periodismo? Y le dice, no, estoy a 1.000.000 de años de donde empecé en la universidad estudiando poesía francesa del siglo XVIII. Y la primera reacción es, ¡ja! Eso fue una pérdida de tiempo. Y trata de resolverlo. No, una pérdida de tiempo para el resto, no para ti. Pero claro, como no tiene consecuencias, ya los siguientes días. Pero aprende francés. Aprende francés y aprende una serie de poesías. Y eso evidentemente le debe llevar tiempo. También está el aprender lo del instrumento. Que en este caso es el piano. Tiene que aprender una serie de clases. Va a un lugar a que le den clases particulares. Resulta curioso porque echa a la persona de mala manera. Y esto enlaza con cómo paga esto. Y es robando. Lo cual resulta ciertamente curioso que la trama permita sustentar todo esto en un robo, que es saber perfectamente en la escena la camioneta de dónde está el dinero, el banco, dónde están los ruidos de la persona que viene, los dos que están ahí, saber perfectamente acompasar, y eso significa que ha estado mucho tiempo planificando cogerla y marchar. El momento en el que parece que no había cámaras, no había nadie, moros en la costa, sí. Se diría. Sí, sí. Y cuando va a hacer las clases, resulta ciertamente curioso porque va dando las clases en el punto en el que termina el día anterior, tal vez, para ir conociendo. Para engancharlo. Sí, coincidiendo, para que sean ya clases seguidas. No me puede decirse de otro modo, ¿no? O eso creo. Sí, estableciendo ese primer paso habitual en el inicio de la clase de vamos a ver cuál es tu punto, el punto en el que estamos. Y a partir de ahí... ¿Y qué nivel tienes? Eso es, ¿qué nivel tienes? Sí, bueno, pues a partir de ahí... Y por otro está el cómo hacer esas esculturas de hielo, que también eso lleva bastante tiempo. Porque estamos hablando de coger una motosierra, no exactamente la de Milei, y empezar a darle cosas ahí en el hielo y hacer esculturas, en este caso terminando con la propia cara de Rita. Y hay un homenaje a Gamberro también en otra película que tuvo segunda parte, pero creo que la segunda parte no fue tan exitosa como la primera, como era Yakushi el pasado. Sí. Crispin Glover, el padre de Marty McFly, que era un principio manco por haber hecho una estatua de cristal y haber sido un brazo. Al final no ocurre eso. Pues creo que también puede ser un homenaje, entre otras, que se hace a las otras múltiples comedias de los años 90, pues que se hace para en este caso para Atrapado en el Tiempo. No en Atrapado en el Tiempo, perdón, sino en Yakushi al pasado, como homenaje a estas películas de los 80, 90, principios de 2000, con todo ello. Sí, por supuesto, Hot Time Machine del año 2010 está comentada en el canal, tiene un vídeo, como no podía ser de otra manera. Por lo tanto, ya vemos una situación en la que es una comedia. ¿Cómo puede ser una comedia? Una película en la que suceden estas cosas. Y voy a leer ¿Y hay un robo? Sí, también lo del robo. Voy a comentar un párrafo que... la trascendencia de Atrapado en el Tiempo va más allá de la propia película. La estructura del guión, que repite los mismos acontecimientos una y otra vez, resulta un prodigio narrativo. Como el jugador de un videojuego que cuantas más repite una partida, más perfecciona su destreza. Phil Connors aborda cada nuevo 2 de febrero con más información. El espectador anda tan desconcertado como Phil, pero la película le hace su propio cómplice. Nosotros, junto a él, somos los únicos que tenemos más conocimiento que el resto de personajes. A pesar de que solo vemos 34 días distintos en la película, el guión transmite el paso del tiempo mediante elipsis que avanzan en la evolución emocional y cognitiva de Phil. Ha memorizado todas las respuestas del concurso Jeopardy, aprendió francés para ligarse a Rita recitando poemas y conoce cada detalle de las vidas de los otros vecinos de Pansotini. What Culture calculó que repite el día 12.395 veces. Casi 34 años.
Pero los teóricos budistas consideran que Phil Connors pasó atrapado en el tiempo 10.000 años. No vamos a ser budistas, pero 34 años son muchos, ¿eh? Son pocos, ¿eh? Son bastante años. ¿Qué podemos añadir a esto? Que paciencia tuvo, desde luego. Que es una película para mí de terror, a pesar de que Wikipedia lo transmite como película de fantasía, lo cual es un punto intermedio. Sí, no es comedia. A mí me hacía gracia de, claro, hay que verlo o observarlo la primera vez que lo vi. Pues fíjate, fue en Canal Plus con 11 años. 11-12 años para poco de estreno. Canal Plus compraba películas y películas y películas. Y a mí me hacía gracia. Luego estoy viendo que películas que consideraba de, digamos, de comedia, ya no son tan graciosas. Ya no eran tan tenidas. Si la ves con los ojos de un adulto, eso desde luego. Tampoco las películas de ciencia ficción que había en la época, porque ahora están peligrosamente acercándose a convertirse en realidad, ¿no? Con todo lo que hemos visto. Pero ya para comentar finalmente, creo que es una película... Hombre, yo creo que todavía quedan unas cosas que comentar. Sí, para ir terminando, quiero decir de esta parte, perdón, me expresé mal. No, para ir comentando acerca de lo que es el nexo de toda la película y demás, con respecto a cerrar el arco de que si es una película de terror, es una película de todo un poco. Yo creo que en el fondo el guionista lo que hizo fue, ha llegado a conocer los cómics británicos de ciencia ficción de los 80, 2000 AD, etcétera, Dan Dare y todos estos. Básicamente ha aplicado el principio de esos cómics o de aquellos libros, no sé si llegaste a tener los tipos de barco de vapor que se llaman Elige tu propia aventura. Sí. Pues muy similar. O eso es mi punto de vista, ¿no? Sí, porque es esa dualidad respecto de la construcción del día perfecto de manera artificial y tratar de hacer un día perfecto para los demás. Y de esa manera hacerlo también para sí mismo. Y ahí está esa diferencia respecto del abordamiento de la situación del 2 de febrero con la marmota Phil y acabar haciendo un relato que es muy distinto de todas las que ha hecho antes. Hasta el punto de que le cogen como referente el resto de televisoras y de emisoras y empieza a hablar de el invierno para Chekhov y de lo que significa el invierno como una estación distinta y de acogimiento y de paso, de ruptura con borra el pasado y da pie al nacimiento como en la primavera, claro. Sí, y que lo mejor que podía pasar era eso, de que hubiera 6 semanas más de invierno, lo cual ciertamente es el reflejo externo del cambio interno que ya se ha verificado en el resto de situaciones con, por ejemplo, también esas mujeres que van en el coche y le ayuda a cambiar la rueda y muchas otras similares. Como de repente, por eso digo que hay momentos en los que me recuerdan muchísimo a tanto el fantasmas atacan al jefe como el cuento clásico de Cuento de Navidad, ¿no? Valga la redundancia, en el cual vemos a un Scrooge que es una persona completamente, ni siquiera inmoral, amoral, desconoce la moralidad. Y aquí en este caso es un egocéntrico tipo tío Gilito que quiere más y más y más, y de repente se da cuenta de decir, caray, pues a lo mejor esto es un castigo para darse cuenta de lo egocéntrico y lo egoísta que me he vuelto o que ya partía de mí y cómo puedo cambiar o solventarlo. Si son 34 años no está mal, si son 10.000 es un poco un purgatorio, penitencia un poco jorobada, ¿eh? Y al final ella, Rita, se va dando cuenta y hay ese momento de la subasta, que ciertamente resulta curiosa, porque no sé si es el momento, y creo que en Europa no se estila esto de sortear solteros, pero parece que en Estados Unidos en series, en películas se hace bastante, sí. Y en alguna se intenta incluso de, oye, ya lo que se va a tener que hacer esto, le dan dinero a otra persona para, tú puja por mí para que no vayamos aquí a joder la marrana y me vaya a comprar a alguien que no... Cuidado que en Europa pasó, no sé si te recuerdas, nos tocó de pequeños, y más o menos de la misma quinta, de un programa un poco gasposo en Telecirco llamando Uno para Todas. Ah, sí, ese programa existió. Existió, subastando también, no subastaban directamente solteros, sino que había beso piscina, creo que era, pero que bueno, va un poco a la par. Sí, intentaron traer el producto, pero afortunadamente no funcionó. No funcionó, pues en un verano. Pero sí, después de todas las cosas que ha hecho, a pesar de que sea solamente en un día y el pueblo no tenga memoria, pero
como tiene memoria de que ha pasado por el pueblo otras veces, debido a también lo que esta muchacha de la que comenté antes ha inferido el pasado respecto de la memoria distorsionada, reescribiendo el pasado de la manera en la que el presente la ve, tenemos esa situación en el ámbito colectivo en el que, dado que ese día ha sido perfecto y ha sido un buen muchacho y ha hecho un buen trabajo para la defensa del propio Día de la Marmota, ha colaborado con diversas personas, ha ayudado a otras personas, el propio maestre de la ceremonia le presenta de una manera como si fuera Brad Pitt, una celebridad ahí. Sí, y acaba siendo, pujado por varias personas y al final se lo lleva Rita, que acaba gastando todo su dinero y dice, tiene por supuesto el simbolismo, no solamente de llevárselo, sino de comprar su alma. También. Sí, y de hecho ahora mismo acabo de caer en cuenta de que también en 92-93 creo que era Andy McDowell en la que aparecía una película harto similar con Dustin Hoffman y Andy García que se llama Héroe por accidente. No sé si la recuerdas. Sí, creo que era Andy McDowell. Sí, es posible que fuera esa que se parecía un poco a Juan Nadie. Se trata de Juan Nadie, justo. No un plagio, pero es una adaptación. Pues aquí también de repente hay una especie como de cambio orgánico del protagonista y acaba pujando, y lo que tú dices, no compras solo lo que es el físico a la persona, sino el alma, ¿no? Eso que separamos de en parte lo espiritual de lo físico. Sí, porque se ve que Larry no lo quiere nadie. A pesar de que se presenta precisamente con esa chulería respecto de sí, un poco, como decirlo, socarronería. Podría comentar. Una pálida versión de estilo hacendado del Phil original. Eso es, justo, sí. Tiene una pequeña parte de ¿cómo te diría yo? De bueno, ¿cómo podemos decirlo? De que sigues teniendo ese sustrato de chulería, pero ahora con bondad que demuestra hacia los demás del pueblo, ¿no? Y que solamente lo que queda del Phil original está Larry. Exactamente, sí. ¿Para qué ha habido una permuta, no? Por así decirlo, no sé si es como llamarlo permuta o llamarlo como una mutación. No sé, quizá que dado que el sol irradiador que era Larry estaba opacado por otro mucho más grande como era Phil Connors, pues ciertamente nos encontramos con esa situación en la que, desaparecido el Phil Collins original, ahora se ve con más claridad cómo es Larry en verdad. Exactamente, como que, ¿cómo decirlo? Es la dicotomía de, ¿cómo se llama este dios de varias caras? Jano. Sí, Jano, que es el nombre del antagonista en Juez Dredd, la del 95. Eso. ¿Jano se llamaba el de Juez Dredd? No era... El hermano. El hermano. Sí. ¿No era rico? Pero el nombre del proyecto en el que se inserta. Eso es. Proyecto Jano. Claro, era Proyecto Jano, claro. Es que tengo el lío siempre de Dredd y creo que era rico, ¿no? Es que la vez de tantísimo tiempo, de esa la vi al cine, te lo digo, con 13 años, hace casi 30. Pero sí, era una cosa impresionante. Y desde luego aquí lo que se ve es lo relativo a esa mutación, ese cambio, la bondad, algo muy de Harold Ramis, por cierto, porque todo ese concepto de familiaridad se ve en todas sus películas. Incluso se iba a ver en una póstuma que acaba siendo dirigida por, me parece que fue por el también difunto Ivan Reitman, que era una de 2020 que se estrenó justo cuando la pandemia, pero no recuerdo el nombre. Ando hoy bastante macroducido. Bueno, no pasa nada. Nadie es perfecto. Y la película ciertamente continúa con esa situación en la que acaba eclosionando, el hecho de haber cambiado, se ve claramente que acaban en la habitación, pero de manera distinta a como acabaron en ese día falso artificial creado con especie de Lego o de bloques. Y casi blanco.
Sí, Sí, y sí. ciertamente está todavía con miedo, porque tanto si son 34 años como si son 10.000, evidentemente, después de tantos días volviendo a escuchar a Sonny Bono y a Cher con I Got You Babe una y otra vez, volverlo a escuchar a la mañana siguiente es, Da oh poco. Dios mío, pero No, ha no. cambiado algo. Ella es la que apaga y la toca y a ver si es verdad. Cuando dicen quita esa canción, demonios, esa es la de ayer, y será verdad. Y entonces se va a la ventana, abre y hay nieve. Hay Esto es niveles. distinto. Y le dice, es mejor, es distinto, algo distinto es bueno. Es un cambio. Y lo distinto es bueno. Sí, sí, Y sí. casi se pone a llorar. No, se ve una cara como de emoción, desde luego, y es que pensemos en eso. 34 años es cuando podemos aplicar la relatividad del tiempo. Una hora si te gusta o estás ocioso, viene muy bien. Una hora si estás sufriendo como un poseso, se hace eterna. Y todos lo sabemos, sobre todo en nuestra época en la escuela, cuando queríamos salir de clase y decimos qué poco dura lo bueno, qué mucho dura lo malo, pero sí lo que tenemos que permanecer aquí. Yo me quedo con los de 34 años. Sí, Prefiero eso antes de 10.000, sinceramente. sí, porque parece bastante razonable que siendo todos los elementos los que vemos, con cada desmenuce que podemos ver de cuánto le cuesta el tema de la música, el tema de las esculturas, el tema de las cartas, sí, al final va sumando porque no lo puede hacer todo exactamente y sí, En el pueden mismo, en la salir misma jornada. 34 años perfectamente. Pues, Y es por lo que decía que para mí es una película de terror. Cuando te pones en sí. la piel de él, es algo terrorífico de lo que ha tenido que Terrorífico, ir sí, sí. viviendo un día, otro, sí, en bucle, Durante sin poder X salir. años. Es básicamente, fíjate que muchas veces suelo ser bastante enemigo de las traducciones de, del inglés o del título original al español, ¿no? Al castellano. En este caso fue muy acertada. Y por eso sí que se puede designar como una película de terror si utilizamos como referente el título en español. El título en inglés es el de la marmota, traducido. El de la marmota, y bueno, el de la marmota, Joe Minnesota, el vago como una marmota, ¿no? Como aquel cómic tan famoso de Agostini. Aquí no, es atrapado en el tiempo. Y ese atrapado conlleva, valga la redundancia, mucho tiempo. Sí, y Podemos estar hablando efectivamente. Sí, de 34 que años. o por ejemplo, que decía, otra cosa que me daba pavor fue en la segunda, ahora que dijiste lo de Dredd, en la segunda versión, la de Carl Urban, decía, no te vamos a condenar a muerte, pero tienes a uno que al final acaba enfrentándose y muere y dice, pero te garantizo un juicio justo y una cadena perpetua en un microcubo de 3x2. Sí, es una pena que Piensa en serio. es una pena que esa película de Carl Urban, que es muy buena, no haya A mí me gusta tenido mucho. mejor éxito ni un desarrollo en una secuela. Tuvo éxito de culto, un éxito relativo. Lo que pasa que me parece que la productora, porque es una producción australiana estadounidense, quebró. Entonces quedó en impasse la. Pero a mí lo que fue. La definición era mucho más fidedigna al cómic que la de Stallone que hemos hablado. Básicamente porque la de Stallone lo más famoso que tenía que era que el uniforme de Hot Dress lo hizo. ¿Cómo se llamaba este estilista italiano que fue asesinado? Versace. Sí, Gianni Versace. sí, Gianni Versace asesinado en Florida. Miami, ¿no? Sí. En Florida. Sí, sí. Y como los dos tenían esa idea de ir a un lugar apartado y estar en un lugar distinto, eh, comprará la casa, será una casa de huéspedes, como había sido, pero ahora regentado por Bueno, ellos, y sí, sí. olvidarán Pittsburgh y todo esto, y tendrán una vida nueva en todos los sentidos. Totalmente. No es lo de vivieron felices y comieron perdices, pero es casi un cierre de esa manera. Si es un cierre más o menos feliz, más para ella que para Sí, él. sí, exactamente, porque él con esos 34 años, que nos suena envejecido también. También podemos ver una especie de, ¿cómo diría yo? De Como retrato de este. Dorian Gray. Sí, el retrato de Dorian Gray, también como ese muchacho que tenía que subir la piedra
Y luego volvía a bajar, o el cuervo cuando le sacaba los higadillos todos los días se volvía a regenerar. Prometeo. Sí, la mitología griega es bastante útil para estas cosas. O por ejemplo, Batman de Dark Knight Rise, la última, ¿no? La de tienes que salir de este pozo, pero tienes que elevarte, ¿no? Pues, ¿y cuánto tiempo estuvo Batman en el pozo? Porque eso nunca se habla. No, es cierto, no se habla, ni se cuenta, ni se... No, es algo que dudo que haya alguien que lo haya comentado. ¿No? Y que encima es cierto que no es un envejecimiento, ahí es lo que habría. Lo único, la barba, pero no pudo ser mucho tiempo porque no la tiene canosa, por ejemplo. Sí, es cierto. Pero es bastante tiempo en el que sucede desde que secuestran la ciudad hasta que vuelve Batman, con lo cual en todo ese periodo puede estar en paralelo. Puede ser perfectamente, no 34 años, pero sí un lustro perfectamente, podría ser 5 años. Por poder sí puede ser, ¿por qué no? Con lo cual creo que hemos repasado un poco lo que es la película en lo propiamente de los personajes, las situaciones, el hecho de la duración de 1 hora 36 minutos y claro, qué impacto generó en ti y la evolución, porque comentabas al principio que la viste un poco como comedia, pero cuando desmenuzas y vas al meollo, a pesar de que no está basada en un libro, está basada en lo que hemos comentado, de esa situación del libro de Anne Rice. Luego es difícil encontrar algún elemento documental que amplíe la trama, ya sea en el propio screenplay o algún libro que pudiera haber escrito el autor del guión para el desarrollo, pero al fin y al cabo, cuando uno hace todo el desarrollo y llega al final, descubre esa situación en la que creo que nadie querría estar en el papel de Phil Connors. No. A pesar de que muchos sí querríamos estar en el papel de Kevin McAllister. Sí, esos son distintos, sí. Pero aquí no es tan gracioso. Aquí, 34 años atrapados en un mismo día, la cosa cambia, ¿eh? Sí, cambia mucho. Que es por eso, por lo que tal vez sea una película que se convirtió de culto y quedó impregnada en la cultura popular. Sí, la cultura pop desde luego tiene. No pocas veces cuando se habla de incluso de películas de viajes en el tiempo, que esta no es un viaje en el tiempo como tal, es como el propio nombre del Revolución Gestero indica, atrapado en. Pero estas distopias temporales, pues se ha considerado un clásico. Me recuerda mucho incluso a lo que hablan también, para no coger más tiempo, el tema de una serie de dibujos animados que se ve incluso como infantil, y yo la veo como superadulta, pues apocalíptica, te sonará y quizá un día podamos hablar de ella, como es Hora de Aventuras. Sí, tal vez algún día. Pues ciertamente es curioso, ciertamente, que esta propuesta no fuera ni tuya ni mía, sino en tu 50 conversatorio fuera de Susana, que por razones obvias es una benefactora del canal porque permite que siga existiendo. Eso es, y mis saludos para ella, y agradecimiento. Bien, pues los que hayan llegado hasta aquí, ciertamente pueden poner comentario, lo que consideren oportuno. Si quieres decir alguna última cosa, como cierre. Bueno, lo primero que me hizo bastante ilusión que comentaseis, tanto Susana como tú, de hacer el conversatorio ya 50 con esta película que a mí significó porque te digo que la vi en Canal Plus, me trae muy buenos recuerdos del chico, pero claro, es cuando hago ese cambio quizá de mi época adolescente hacia época adulta a actual, quiero decir, esa mentalidad de que es una comedia, pues no, como hubieras indicado, pues se podría considerar una película de terror. Una película de terror de culto que el terror no tiene por qué tener ni vísceras, ni cuerpos, ni nada de esto, como se puede de modo últimamente, con los zombies, que por cierto, buenas películas hay. Pero podemos tener esta especie de terror psicológico de decir, caray, pues con un presupuesto no tan alto como el de otras producciones, se puede crear un buen producto el cual pueda sacar, por una parte, una risa con ello, pero cuando empiezas a tirar un poco hacia el fondo dices, a lo mejor está gracioso. Sí, así es. Pues ciertamente, en algún otro momento, con alguna otra historia, ya sea una película o algún acontecimiento, como ha sido este viaje de estos 50 conversatorios, pues volveremos. Eso es perfecto.